Colombianos, la señora Vicky Ávila ya no sabe dónde esconderse, señores, por la familia que le tocó. Contra Cielo Géneco, matriarca y cacica del Cesar, fue emitida una orden de captura por estar aparentemente involucrada en el secuestro y asesinato de dos personas en el departamento en el 2002. Los problemas de Géneco se originan por las declaraciones de Julio Manuel Argúmeno, alias Gavino, un ex integrante de las Autodefensas Unidas de Colombia, quien señala que en el 2002 dos ciudadanos que eran contratistas de la gobernación del Cesar fueron secuestrados y posteriormente asesinados por petición de Cielo Géneco, señores. Se trata de Jairo Alberto Hernández Hinojosa y Carlos Alberto Mendoza Guerra, quienes fueron retenidos contra su voluntad el 10 y 12 de abril del 2002 por el Frente Martínez del Cesar de la Sauce. Aparentemente, la orden la impartió David Hernán Rojas, por petición de Cielo Géneco. Según el testimonio de Gavino, el secuestro tenía como objeto obligar a dos contratistas a pagar 2.500 millones de pesos a la matriarca del clan, aparentemente como una especie de comisión por negocios turbios en la entidad departamental. Increíble, bonita familia, realmente deja ver lo que es el clan Géneco. Al no ceder, supuestamente la señora Géneco y Javier Gámez le dieron una orden a David Rojas de dar instrucciones de asesinar a los dos contratistas, orden que se cumplió el 8 de noviembre del 2002 por los sicarios del paramilitarismo. Cielo Géneco ya se había salvado de la orden de captura en enero de este año por una providencia inicial de la Fiscalía Quinta Especializada, en la que se había precluido la investigación. Esta decisión fue apelada por Martín Botero, procurador judicial penal, quien dio revocar la preclusión y pedir la captura preventiva de la señora Géneco. Por ese testimonio y producto de la investigación, la Fiscalía Tercera Delegada ante el Tribunal Superior del Cesar resolvió imponer a Cielo María Géneco medida de aseguramiento preventiva en establecimiento carcelario por aparentemente ser determinadora de los delitos de secuestro extorsivo y homicidio de persona protegida. Tremendo esto, señores. ¿Pero quién es Cielo María Géneco? Pues esta señora es la matriarca del poderoso clan que ha mandado en los últimos 30 años en el Cesar y en el sur de La Guajira. Realmente están incrustados en el poder. Como gestora social, ha sabido ganar gran popularidad en la región, siendo la cara visible de obras hechas por la gobernación justamente por Lucas Géneco, hermano de Cielo. Fue gobernador de dos periodos, 1992 a 1995 y 1998 al 2000, y fue condenado a 24 años de cárcel por hechos de corrupción de sus administraciones. Bonita familia, lo decimos. Cielo está casada con el acaudalado ganadero Luis Alberto Monsalvo y fruto de la unión nació Luis Alberto Monsalvo Géneco, quien fue gobernador entre el 2012 y 2016 y regresó en el 2020. Sin embargo, el hijo de la matriarca permanece en casa por cárcel desde el 2021 por irregularidades en un contrato para la alimentación escolar. Realmente no sé por qué siguen votando por esta familia Géneco. Yo creo que la gente, los habitantes del Cesar, están cansados de este clan político, ¿no? Sin embargo, siguen en el poder. Entre el 2012 y la actualidad, el Cesar ha tenido 4 gobernadores, todos de la casa Géneco. 2 periodos de Luis Alberto Monsalvo, uno de Francisco Valle y el encargado actual de Andrés Mesa. Además han logrado pisar fuerte en el Congreso. Hoy tienen en el Senado a José Alfredo Géneco, del partido de la U, y a Didier Lobo Chinchilla, de Cambio Radical. Y en la Cámara a Ape Cuello del Partido Conservador y a José Eliezer Salazar también de la U. Entonces, como ven, han tratado de cooptar el poder durante años, señores, y ahora le tocó a esta matriarca del clan Géneco, Cielo Géneco. Pues complicado el tema judicial para esta señora. Vamos a ver cómo responde. Y pues ahí sí se van calladito, ¿no? Hicieron solo un artículo y por allá bien escondido. No se pronunciaron frente a esto, sino que siguen atacando a Petro por las opiniones que ha dicho sobre Palestina e Israel, ¿no? Este conflicto que no cesa y que está matando a personas inocentes. Pues frente a esto varias personas se pronunciaron y dijeron acá, dictan orden de captura contra Cielo Géneco, otro miembro de ese clan a la cárcel. Compartamos, porque esta noticia no te la dará Revista Semana y mucho menos Vicky Dávila de Géneco. Y recuerden que el vía Milena San Juan es candidata de los Géneco a la gobernación. Matador también se pronuncia, esta pobre y linda viejecita se llama Cielo Géneco y con su carita amable y servicial acaba de ser capturada por asesinato y secuestro. Caras vemos, corazones no sabemos, decía mi abuela.
Otra persona dice, adivinen quién es Cielo Géneco, otro miembro de la familia de Vicky Ávila a quien le dictaron orden de captura. Nos toca decirlo a nosotros porque ni Revista Semana ni los uribistas se encargarán de difundirlo. Ah, y también apoyó a Fico Gutiérrez en su candidatura a la presidencia. Como para variar, ¿no? Como para variar. Aquí están las fotos donde aparece el señor Fico Gutiérrez al lado de Cielo Géneco. Y decía Físico Impuro, no solo alias Calzones apoyó la campaña de Fico Gutiérrez a la presidencia, sino también Cielo Géneco, tía del esposo de Vicky Dávila, quien hoy tiene orden de captura por corrupta, y pensar que en Medellín hay gente que piensa votar por este señor que se rodea de criminales. David Rosso, don Izquierdo, también se pronuncia. Vicky Dávila dice que Gustavo Petro es un aliado de terroristas. Ella parece olvidar los vínculos de su familia Géneco con paramilitares y asesinos del Cesar. Cree que tiene autoridad moral para cuestionar al presidente de la República en este país. También Gonzalo Guillén, el periodista, dice lo siguiente. Cayó presa en Valledupar Cielo Géneco Senchar por delitos de lesa humanidad. Es prima y hermana del genocida y narcotraficante Kiko Gómez y hermana del difunto delincuente impune Lucas Géneco, pues suegro de Vicky Dávila. Por otro lado, se ha presentado tremendo debate entre la derecha colombiana contra Gustavo Petro, porque el presidente salió a apoyar a Palestina después del bombardeo que dio contra Israel, ¿no? Y pues los uribistas dijeron que cómo va a ser posible que el presidente Petro defendiera a Palestina, que si estaba aliado con grupos terroristas, y no es así, señores. Lo que pasa es que el presidente defiende a la ciudadanía de Palestina, no como este grupo terrorista y religioso conocido como Hamas, que fue el que bombardeó el edificio en Israel. Pues resulta que Israel ha respondido a este ataque y está bombardeando a toda la población de Palestina, señores, y pues realmente aquí están cayendo personas inocentes por culpa de un grupo terrorista. Pues aquí lo va a explicar una señorita para que le quede muy claro al uribismo, a Miguel Polo Polo, a Ari Zabaleta, que Hamas no es Palestina. Pues esta chica explica la situación a la perfección, que lamentablemente en nuestro país la politizan para atacar al presidente y para apoyar a Israel contra Gaza. Escuchemos qué dice esta señorita. Hamas no es Palestina. Te explico por qué. Y se puede apoyar la causa palestina y al mismo tiempo condenar lo que hoy está ocurriendo en Israel. Te explico. El territorio que hoy se conoce como Palestina está dividido en dos. Por un lado tenemos a Cisjordania y por el otro lado tenemos a la Franja de Gaza. Cada una de estas dos facciones están controladas por diferentes grupos. Por un lado tenemos a Cisjordania, que ellos están controlados por lo que se llama la Autoridad Nacional Palestina, cuyo partido político líder es Fatah. Y ellos son los que la comunidad internacional reconoce como el representante legítimo de los palestinos. Por el otro lado, en la Franja de Gaza tenemos a Hamas. Hamas es un grupo islamista radical, que nace de la hermandad musulmana, cuyo objetivo es la destrucción de Israel, y así lo dice en sus estatutos de formación. La diferencia entre ambos es muchísima. Por un lado, la Autoridad Nacional Palestina sí reconoce al Estado de Israel, mientras que Hamas, obviamente no. La Autoridad Nacional Palestina es laica, mientras que Hamas literalmente basa sus ideales en el Corán. Entonces, la Autoridad Nacional Palestina no ve su lucha como algo religioso o étnico, sino que la ve como un conflicto político. Y estos dos grupos no se llevan entre sí. Incluso hubo una guerra que se conoce como la Guerra Civil Palestina, en donde estos dos grupos se enfrentaron. En lo que está ocurriendo hoy es fundamental entender la diferencia. Porque estar a favor de la causa palestina y estar a favor de que los palestinos merecen un Estado no es lo mismo que apoyar a Hamas, un grupo terrorista. Tenemos que entender la diferencia, porque no porque estemos a favor de la causa palestina podemos estar justificando lo que este grupo terrorista está realizando contra civiles, niños y mujeres en el Estado de Israel. Entraron a asesinar y secuestrar civiles. Eso es terrorismo, es causar terror en la población civil. Y sus objetivos no solamente están centrados en la población judía. Incluso hoy la Cancillería mexicana ya anunció que 2 mexicanos están secuestrados. De verdad que se puede apoyar la causa palestina y al mismo tiempo condenar lo que hoy está pasando contra Israel. Pero esto no lo entienden los uribistas, señores. Espero que haya quedado claro. Sin embargo, se ha presentado una respuesta por parte de Israel contra Palestina, donde pues están afectando a la población. Parece que Israel quiere exterminar a Palestina, a todos sus habitantes, niños, mujeres, ancianos. Esto es increíble, esta guerra tan absurda que se está creando, ¿no? Pues Ariel Ávila dijo acá, niños y niñas asesinados, malheridos por un bombardeo salvaje y asesino hecho por Israel. Ojalá la Corte Penal y Naciones Unidas se pronuncien sobre este genocidio. Ojalá, señores, ojalá. Y acá también dice Palestina hoy.
Terrorismo. Israel difunde imágenes aéreas de la devastación absoluta que causan en Gaza. Barrios enteros totalmente arrasados, familias completas exterminadas. Y Ariel responde, un genocidio lo que estará haciendo Israel en Gaza. Esto no se habla nada, ¿no? Ahí sí, los uribistas, como el señor Polo Polo, no están defendiendo esto, no están saliendo a opinar sobre esto, sino atacan radicalmente al presidente, ¿no? Agnes Kat también dice, es importante entender que mientras Israel es un estado que sí representa al pueblo judío, Hamas es un grupo terrorista que no representa al pueblo palestino, lo que nos decía la chica ahorita. Palestina no tiene ejército, Hamas no es el ejército de Palestina, así que no hay equivalencia entre unos y otros. Los judíos sí le pueden pedir a su estado que se detenga, que no bombardee niños. Los palestinos no pueden hacer esto mismo con Hamas. Es injusto e inhumano que ante un ataque terrorista de Hamas, la respuesta de Israel sea bombardear viviendas palestinas llenas de civiles inocentes. Esto es lo que critica el presidente Gustavo Petro, y no porque sea antisemita como lo quiere mostrar, sino porque lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo contra el pueblo palestino ante el beneplácito y el silencio cómplice de la comunidad internacional es un crimen de lesa humanidad. Dios los perdone, señores. Pues el señor Miguel Polo Polo hace el ridículo mediante su posición que ni él entenderá, ¿no? Resulta que sacó un tuit de Gustavo Petro del 2011 que decía, la juventud palestina se levanta para exigirle al Hamas y a la autoridad palestina unidad en la lucha por la independencia, ¿no? Y esto pues es hace más de 12 años, por ejemplo. Pero sin embargo, Miguel Polo Polo lo saca a relucir acá. ¡Qué asco! Solo puedo decir eso. Solo un psicópata es capaz de escribir esto. Mire, ya de guerrillero no pasa, sino ahora le dice psicópata, ¿no? Qué falta de respeto de este congresista. Que el mundo lo sepa, que los colombianos no somos así, que este antisemita, imagínese, no nos representa y que aquí amamos a Israel, aquí amamos a Israel. Este señor ni siquiera ha ido por allá y aquí lo amamos. Petro hoy está del lado incorrecto de la historia, junto a Irán y a todos los demás asesinos y terroristas. Vergonzoso. Increíble la posición, muy mediocre de este señor. Mientras Petro habla de Palestina, en Colombia van 101 masacres y 338 muertos. Pero los contadores de las masacres del gobierno anterior ya no les conviene revisar los números porque como es Petro y Francia quienes están en el poder, ya las masacres no generan likes. Retuitear. Vistas o votos. La potencia de la vida terminó siendo la potencia del terrorismo, de la coca y de la sangre. Señor Gustavo Petro, deje de ver a Palestina y mire hacia Colombia que están asesinando líderes sociales y policías cada día. Primero lo ataca, después ataca al pacto histórico y no quiere que le digan nada, ¿no? Después saca las masacres, es que ni él mismo se entiende. Pues resulta que Miguel Polo Polo publicó una imagen ofendiendo a la Colombia humana, a todas las personas que pertenecen pues a este grupo político. Y pues el señor escribió jamás humana, ¿no? Increíble hasta dónde llega pues la brutalidad de este señor. Pues Alejandro Campos le escribió, Polo Polo, le exijo respeto en primer lugar por las víctimas del conflicto que se vive en Medio Oriente entre Palestina e Israel y a su vez con los militantes de la Colombia humana y del pacto histórico. Comparar a Hamas, un grupo levantado en armas desde hace mucho en la Franja de Gaza, con civiles que realizan acciones netamente políticas, es una afrenta a la inteligencia de cualquier persona y realmente sí. Demostrando una vez más no solo su profunda ignorancia, sino su falta de sensibilidad y respeto con las víctimas que mueren en el conflicto y las que han muerto de la Colombia humana, en su gran mayoría por ser estigmatizados de manera similar como usted lo hace. Lamentable la posición de este congresista Miguel Polo Polo, que no deja ver un grado de inteligencia. Gustavo Petro se pronunció frente a todo este tema y dijo, buena parte de la prensa colombiana en su afán de atacarme ha caído en la propaganda del sionismo internacional que apoya a la extrema derecha israelí en el poder que rechaza una solución pacífica al conflicto de 75 años. Es bueno que se sepa que el sionismo es apenas una corriente política. En Israel existen otras corrientes políticas, entre ellas un fuerte movimiento laborista y progresista que piensa en la paz. Y otra de las personas que se pronunció fue el senador J.P. Hernández, que arremetió contra los congresistas de los sectores de izquierda y que se han puesto del lado de los palestinos en medio del conflicto que vive el país. Pero aquí otra vez la ignorancia de J.P. Hernández diciendo que pues el gobierno está apoyando a Hamas y a los palestinos a la vez, y no es así, señores. Están apoyando a esta población inocente de Palestina que está siendo asesinada por culpa de un conflicto entre Hamas e Israel. Pues tremendo esto, ¿no?
Él dice, cuánta hipocresía e incoherencia hemos escuchado a diferentes congresistas de la izquierda defendiendo al grupo terrorista Hamas y no me sorprende. También son defensores de los guerrilleros terroristas acá en Colombia, disidencias de las FARC, ELN y el Clan del Golfo. Pues a esto el presidente Gustavo Petro se extendió y le respondió, porque lamentablemente algunas personas no entienden. Pues aquí les da una magistral respuesta a los críticos sobre Palestina. Todos los petristas y opositores deben leer esto. Es absolutamente exacto y claramente explicado. ¿Qué dijo el presidente? Esto fue: el senador manifiesta falta de conocimiento al hacer una afirmación tan falsa como la que aquí se expresa y que coincide con la extrema derecha colombiana. En primer lugar, los grupos integristas islámicos en general representan las derechas en sus sociedades. Son fundamentalistas que confunden Estado con religión y que se ven no solo en sociedades islámicas, sino en Israel, en integrismos norteamericanos y en otras sociedades. Si quiere saber a quién ha apoyado la izquierda latinoamericana en el Medio Oriente, encontrará esos apoyos en organizaciones políticas laicas, que en el caso árabe tenían que ver con el panarabismo, el Baas y el socialismo árabe, y en el caso específico de Palestina con el Frente de Liberación de Palestina, que hoy es mayoría electoral en la Autoridad Nacional Palestina y contra la que combate el Hamas. La Embajada Palestina en Colombia responde a la Autoridad Nacional Palestina. Encontrará igualmente apoyos de la izquierda latinoamericana en las corrientes progresistas de ciudadanos israelíes que siempre han apoyado una salida negociada y pacífica para el conflicto de Palestina. El integrismo islámico fue fuertemente apoyado por Estados Unidos porque consideraron que era la manera de detener el socialismo árabe y la URSS. Por eso la CIA financió a los talibanes y a la Al-Qaeda. Bin Laden fue entrenado por los Estados Unidos. Hamas es una creación, entre otros, de oficiales de Mossad israelí que querían debilitar al-Fassad y su propuesta de izquierda para la Palestina. Como suele ocurrir, este integrismo ha servido a la división del mundo árabe y a los intereses de los poderes mundiales. Por eso me opuse a la invasión de Irak públicamente y a las invasiones por petróleo en este siglo. Apoyé la causa kurda contra ISIS, otro grupo integrista derivado de la invasión de Estados Unidos a Irak. Apoyé públicamente la lucha de los combatientes del PKK en el norte de Siria contra ISIS, esta que es una de las grandes proezas de las fuerzas progresistas en la actualidad, y ha apoyado a toda facción democrática que surge en el Medio Oriente. Mi gobierno, contrario a los gobiernos anteriores que siempre votaban con Estados Unidos y 4 países más en contra de resoluciones implícitamente mayoritarias de las Naciones Unidas pidiendo acabar con la ocupación del territorio palestino por Israel, ha decidido con su voto apoyar la mayoría de las Naciones Unidas en contra de la ocupación del territorio palestino. En mi discurso de la ONU propuse una conferencia de paz para Ucrania y para Palestina. Solo el diálogo es el camino racional para superar un conflicto de 75 años en donde de lejos el pueblo palestino ha sido la víctima. Las posiciones de la extrema derecha siempre llevan a confundir la lucha contra el sionismo, la pretensión colonial de Israel de sojuzgar el pueblo y el territorio palestino, con antisetismo. Una fracción muy grande del pueblo de Israel quiere la paz y la negociación y el reconocimiento de Palestina. Hoy la extrema derecha gobierna Israel y también Gaza. En su guerra se fortalecen ambas facciones. Nosotros estamos por la paz, la negociación pacífica y la liberación del pueblo palestino de toda opresión. Tremenda cantada de tabla que le dan aquí a J.P. Hernández. Y es que la ONU le da la razón a Gustavo Petro frente a esto. El secretario de la ONU, el señor Antonio Guterres, dijo lo siguiente: estoy profundamente alarmado por los informes que hablan de 500 palestinos, entre ellos mujeres y niños, muertos en Gaza y más de 3.000 heridos. Por desgracia, estas cifras aumentan minuto a medida que prosiguen las operaciones israelíes. Israel ha lanzado misiles que han alcanzado instalaciones sanitarias dentro de Gaza, así como torres residenciales de varios pisos y una mezquita. También han sido alcanzadas 2 escuelas de la urba que acogen familias desplazadas de Gaza. Además, unas 137.000 personas están refugiadas actualmente en instalaciones de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, y el número aumenta a medida que continúan los intensos bombardeos y ataques aéreos. Israel ha anunciado un sitio completo de la Franja de Gaza, asegurando que estará cortada de comida, agua y combustible. Y esto, pues acá los uribistas, el señor Polo Polo, no hablan, ¿no? ¿Cómo está Israel atacando aquí a la Franja de Gaza? ¿Cómo está matando palestinos sin contemplación? Aquí no opinan nada, ¿no? Guardan silencio frente a esto. Increíble que no se llegue a una solución de paz, sino que siga este conflicto de forma tremenda.
Y uno de los que salió a opinar, mejor dicho, otra mente prodigiosa, es el expresidente Iván Duque. Dice lo siguiente: solamente los bárbaros justifican la barbarie. Solamente quienes han justificado el terrorismo pueden guardar silencio ante el terrorismo de Hamas. Hamas no representa al pueblo palestino y en Israel se presentó un acto de terror y genocidio dantesco, donde hay más de 1000 muertos y decenas de secuestrados. Llamar nazis al pueblo judío por defender de semejante ataque es infame. Pero Iván Duque como que no está enterado que están bombardeando niños y mujeres, señor. Están atacando a población civil. Esto es venganza y entonces ¿justifica esto, Iván Duque? Hamas no quiere la paz. Su objetivo es destruir a Israel y por lo tanto la comunidad internacional debe unirse para desmantelar a estos miserables que han impedido la construcción de acuerdos. Pues a esto Petro le respondió: pero eso es que hay que rechazar los bombardeos contra niños en cualquier lugar del mundo. Efectivamente, expresidente, quienes ordenan esos bombardeos contra niños son bárbaros. ¿Y esto por qué lo dice? Pues cuando estuvo el ministro Diego Molano, bombardearon campamentos con menores de edad. Entonces, ¿quién es el bárbaro acá, señores? Pues el señor Iván Duque, ¿no? No venga aquí a justificarse por lo que ha hecho y por lo que hizo en su gobierno. Colombianos, hasta aquí este video. Esperamos que pues les haya quedado claro este conflicto que se está presentando entre Palestina e Israel y cómo pues están muriendo civiles inocentes, señores. Da tristeza que pase esto en el mundo y que no se pues dé un diálogo de paz para acabar este conflicto que lleva más de 75 años. Por favor, opinen sobre esto de Cielo Génico, orden de captura por presunto secuestro y pues homicidio. Y también díganos qué piensan de las peinadas que le pegó Gustavo Petro a todos estos uribistas que lo atacan por defender a los ciudadanos de Palestina. No al Hamas, a los ciudadanos, a gente inocente, señores. Este conflicto no puede seguir. Muy amables y hasta una próxima emisión.